Universidad Nacional de Colombia y tengo un doctorado en Management, Innovation Services and Sustainability de la Escuela Superior Santana. Y cuando empecé a hacer este tema, esta presentación, me preguntaba, bueno, ¿qué fue lo que a mí me dejó la universidad? Y hace un tiempo yo estaba como en la reflexión de qué es eso que nosotros como profesores le debemos dejar a nuestros estudiantes en la universidad. Y entonces yo siento que la competencia que a mí me dejó mi carrera profesional fue el arte de aprender cosas complejas muy rápido. Y cada vez eso va siendo muy difícil en nuestro mundo donde tenemos tantas distracciones, donde aprender realmente a tener un trabajo profundo, un conocimiento profundo, eso que hacemos desde la investigación, desde la reflexión, pues con todo lo que nos está ocurriendo, no solamente hoy en día con el tema de la pandemia, de la cuarentena, sino en general con el uso de tecnología, pues es complejo poderlo utilizar. Sin embargo, es muy importante, cuando yo empecé a seleccionar mi carrera, decía, bueno, yo qué quiero estudiar, y a mí química me parecía una carrera muy difícil. Entonces dije, no, pues metámonos a esa carrera de química. Yo estoy con una síntesis de un producto de mi tesis, que fue el 3-para-nitrofenilindeno. Entonces yo decía, no, pues metámonos a esto que es complejo de hacer, o sea, hacer una síntesis del 3-para-nitrofenilindeno y sus organometálicos, etcétera, pues a mí me parecía eso muy complejo. Y después pasar a una ciencia económica, una ciencia administrativa, como lo que trabajo hoy en día, que es en una escuela de negocios, en un doctorado en administración. Entonces, es volver a repensarse, volver a aprender casi toda su estructura, desde una ciencia exacta a una ciencia que no es exacta, que depende del contexto. Y entonces, este componente me dio como una herramienta muy interesante. Vamos con la siguiente, por favor. Que es cómo puedo, me dio una herramienta, me dio una reflexión de cómo ese avisito que el doctor Obdulio el otro día nos decía que tiene la Universidad de La Sabana de cómo vamos a impactar el mundo, pues precisamente eso no es solamente para la universidad, sino para todos los que hacemos parte de ella. Entonces, nosotros, ¿cómo puede impactar al mundo como estudiante? ¿Cómo puede impactar al mundo como profesional? ¿Cómo puede impactar al mundo como profesor? Y en ese cómo puede impactar al mundo, pues llega un tema de, bueno, ¿y qué herramientas puedo utilizar para poder impactar? ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces, desde el Departamento de Innovación y Emprendimiento, siguiente, desde el Departamento de Innovación y Emprendimiento, nosotros hemos venido trabajando precisamente en preguntarnos cosas y nos sale el tema de cómo la sabana está impactando hoy en día con el ventilador y de dónde sale eso, finalmente de una pregunta que se hicieron en la universidad de cómo iban a crear una solución que fuera con un ventilador económico para poder atender a toda la población que pudiese enfermarse de coronavirus en Cundinamarca. Y eso finalmente, ¿qué generó? Generó un reto, porque uno toda la vida se está retando. Entonces eso que para mí de pronto era difícil era porque yo necesitaba retarme. Esto que están haciendo con el Heroes Vent ventilador es precisamente retar a un grupo de personas, de profesionales interdisciplinarios que se pongan a pensar y a solucionar un problema en torno a una necesidad. Y entonces nace este ventilador que ahora nos trae tanto orgullo a la universidad. También también tenemos a emprendedores que son sellos Habana. Entonces, por ejemplo, Felipe Novoa, él se tuvo que haber hecho preguntas y él se preguntó, pues bueno, si existen bebidas que son energizantes, ¿será que existen bebidas que calman a las personas, que en lugar de darles así tanta energía, porque ahorita yo estoy acá a 1000, ¿por qué no? ¿Será que existen bebidas con valeriana, con manzanilla que puedan cambiar? Y nace su bebida que es Free Mind y ahorita él tiene una aceleradora. O una mujer emprendedora como lo es Camila Cooper, de comunicación social, que se preguntó en algún momento cómo vamos a generar desarrollo económico en el país desde el nacimiento y hacer iguales con amor, y entonces creó su fundación Fruto Bendito. Y nacen estudiantes que todo el tiempo se están preguntando y queriendo resolver cosas. Y ese resolver implica ir a
aprender contexto. Entonces, nacen estudiantes que se van hoy en día una vez al año a Silicon Valley. Hay esas fotos en Stanford, donde ellos están en contacto con un ecosistema de innovación, el ecosistema más importante del mundo, porque tienen inquietudes y quieren resolverlas. Y entonces todas estas preguntas, pues finalmente, ¿en qué se van a trasladar? Se van a trasladar en retos, en cómo yo, con todo esto que me estoy preguntando, siguiente, por favor, puedo armar un reto. ¿Y qué es entonces un reto? Desde el departamento hay muchas definiciones de reto. La que les voy a compartir acá es una que se ha venido un poco reflexionando, trabajando, estructurando desde el departamento con algunas personas externas a él, precisamente acerca de cómo nosotros definimos un reto. Entonces, para nosotros un reto es una pregunta que supone un desafío y que invita a una persona o a un grupo de personas a competir, a querer retarse, a querer dar más, ¿cierto? Para proponer soluciones innovadoras a problemas complejos y que promueve ciertas habilidades como trabajo en equipo, pensamiento crítico, solución de problemas y pensamiento creativo. El proceso de ejecución del reto permite que los integrantes participen en la comprensión del problema, identifiquen una necesidad o una oportunidad, propongan una solución creativa al desafío, lo presenten ante un jurado y que la mejor solución sea premiada. Los retos se resuelven utilizando metodologías ágiles como Scrum o Creative Problem Solving, que tenemos un profesor experto en ese tema en el departamento, que es Andrés Mejía, o Design Thinking, que tenemos otro profesor experto, que es Andrés Bernal, y Susan Rodríguez, o Lean Startup, Kanban, Lego Serious Play, que hay dos profesores de la universidad que también saben de esas metodologías. Digimap, que es una metodología del profesor Sergio Torres que estamos tratando de interiorizar en el departamento precisamente para poder entender mejor cómo son los modelos de negocios digitales. Y todo esto en un esquema de formatos de innovación abiertas, tipo Hackathon, Bootcamp, Startups Weekend, o lo que en la Universidad de la Sabana llamamos los Challenge Experience. Entonces, ¿cómo a partir de lo que genera una pregunta se está desarrollando un reto? Ahora, desde el departamento, nosotros queremos, el siguiente, por favor. Queremos mirar cómo es adaptar este tema del reto y del preguntarnos cosas, que ha sido un tema hasta desde la filosofía, en un enfoque pedagógico, en una metodología. ¿Cómo? Entonces un reto llega a ser una metodología de aprendizaje con base en retos. Y es el Tecnológico de Monterrey define el aprendizaje con base en retos desde un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. Entonces, lo interesante de este enfoque pedagógico es que invita a varias cosas, ¿no? Una es a que uno como profesor no tiene una metodología que tienes que conocer cuál es el resultado final, sino el resultado final te lo dará es uno, el, las personas que están involucradas en el reto, ¿cierto? Los estudiantes. Dos, el relacionamiento con el contexto, que en este caso van a ser las empresas o los emprendedores o las fundaciones o incluso la universidad, porque también hemos hecho retos con temas de la universidad, retos sociales. Y otro tema es, bueno, y cómo el profesor entonces es capaz de capturar toda esa información, todas esas situaciones que están ocurriendo en el aula de clase, que involucran al estudiante y que se convierten en una solución para un problema real. Y eso implica entonces tres momentos. Uno es
la definición del reto, otro es el desarrollo, la comprensión de esa situación problematizadora, y otro, la implementación de la solución. Siguiente. Con esto, entonces, siguiente, por favor, Marta. Con esto, entonces, vamos a determinar las fases del reto. ¿Cuáles son las fases que tenemos en un reto? Entonces, por un lado, está la fase de preparación, y eso implica qué tan fácil, ¿cierto? Qué tan importante es que yo pueda identificar, ¿cierto? Como estamos hablando de un enfoque pedagógico, de un tema que se va a enlazar a nuestro currículo, a nuestro sílabus en este momento en el aula de clase, entonces yo tengo que identificar cuál es mi objetivo de aprendizaje que en general, cuáles son los resultados previstos de aprendizaje que tengo y cómo estos resultados previstos de aprendizaje se van a articular con el módulo el cual yo le voy a aplicar el reto. Tenemos que determinar entonces así cuál es la empresa con la cual se puede desarrollar ese reto, con la empresa que esté dispuesta a sentarse con nosotros, con los profesores, a entender, que nosotros entendamos qué es lo que ellos necesitan, cuál es su contexto. Y a partir de allí poder entender qué es lo que ellos, cómo vamos a plantear ese reto de manera colaborativa. Generalmente, la determinación de cuál es la empresa con la que vamos a trabajar y el reto, entonces es el gran como misterio acá para nosotros. ¿Por qué? Porque no todas las empresas, por un lado, tienen el tiempo para dedicarle. Por otro lado, a veces las empresas no conocen realmente cuál es el problema y cuáles son esas necesidades que nosotros desde el aula de clase les podemos entregar. Ya una vez entramos en esa comunicación, definimos el reto con la empresa y empieza el proceso de desarrollo. Ese proceso de desarrollo, entonces, inicia con la presentación del reto a los estudiantes, ojalá por parte de la empresa, para que la empresa dé algo de contexto y así se entienda en dónde es que ese reto se va a llevar a cabo, cuáles son esas particularidades, las barreras, las variables que se tienen para poder llevar a cabo esa solución. Y después de ello, entonces desarrollamos el reto, empezamos a hacer desarrollo del reto utilizando algunas de las metodologías que les comenté anteriormente. Puede ser, nosotros trabajamos mucho Creative Problem Solving y Design Thinking, para luego a partir de allí poder identificar ese insight del consumidor a través de esas metodologías, poder redefinir el reto y poder dar solución. Esas soluciones que yo estoy proponiendo, finalmente las estudiantes son las que los tienen que validar, y todo esto se tiene que dar en un espacio de reflexión, porque si no hay reflexión, es muy difícil que hayan aprendizajes reales y aprendizajes que trasciendan en el estudiante. Y esa reflexión también es importante. Uno, que nosotros como profesores la estemos guiando por medio de preguntas, pero también que esa reflexión venga dada por la empresa que nos está apoyando en esta metodología para el aprendizaje con base en retos. Luego de este proceso tenemos la evaluación. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Generalmente, algo interesante de la metodología es que es muy fácil poder hacer evaluación 360, o sea, hacer heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Generalmente los estudiantes presentan un pitch de 3 a 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de lo que hayan acordado con el profesor de todo su trabajo de ese módulo. Se evalúa con unos criterios que están en una rúbrica y luego empieza el proceso de ya la empresa tomar esas ideas, que se transfieran a sus unidades de investigación y desarrollo, a sus unidades de mercadeo, y allí ya el momento de la ejecución.
esto ha sido interesante porque hemos visto muy buenos resultados. O sea, por ejemplo, hace 3 años empezamos a trabajamos unos retos con Belcorp y Belcorp tomó ideas de los estudiantes de la asignatura de creatividad y las llevó a tratar de desarrollarlas dentro de su laboratorio de investigación y desarrollo. También tenemos el caso, por ejemplo, de Carulla con el programa de Mercado y Logística Internacional. Ellos plantearon un reto, no son dentro del aula de clase, en algunas asignaturas, como fuera de ella, y los resultados de este reto finalmente se convirtieron en lo que hoy conocemos como, en algunos insumos, no todos, pero algunos insumos se convirtieron en lo que hoy conocemos en el Carulla Fresh Market. Entonces, este proceso de transferencia es clave. Lo que pasa es que en este modelo, pues el profesor ya llega, sobre todo nosotros llegamos hasta el momento de evaluar. El proceso de transferir y ejecutar es un proceso que aún para mí está en la nebulosa. Pero bueno, vamos adelante. Entonces, con estas fases de la metodología con base en red, tenemos digamos que he hecho una reflexión desde el punto de vista curricular y es, bueno, si yo tengo estas metodologías, eso, ¿cómo lo llevo a una práctica de enseñanza? A las prácticas de enseñanza que desde la universidad nos han estado como fomentando desde la Facultad de Educación. Entonces, las prácticas de enseñanza tienen 3 momentos. Tienen momentos de acciones de planeación, acciones de intervención y acciones de evaluación. Entonces, esta metodología, claro, en las acciones de planeación hay algo que que son las secuencias o las tareas didácticas, todo el tema didáctico, todo el tema de la técnica didáctica, donde nosotros desarrollamos el paso a paso de lo que vamos a hacer en nuestra aula de clase y cómo desde la aula de clase, a partir de esos objetivos, cómo vamos a llegar con nuestros estudiantes a cumplir con unos objetivos que nos hemos planeado. Eso lo debemos hacer en una técnica didáctica dentro de las acciones de planeación. Entonces, dentro de estas acciones de planeación caben no solamente estas metodologías con base en retos, sino muchas otras metodologías. Entonces, metodología con base en proyecto, metodologías de experienciales, activas, metodologías. Interesante de la metodología con base en proyecto es que, reto, es que en el argot de la academia también se conoce como el learning by building and doing. No es solamente el learning by doing como ocurre en proyectos. Entonces, todo esto son acciones de planeación para que yo después de cada clase que estoy planeando, hago los ajustes que se requieren, necesarios, y empiezo a hacer acciones de intervención. Y este proceso es muy importante pedagógicamente dentro de nuestra práctica de enseñanza hacerlo, porque como nosotros sabemos qué reto ponemos, pero posiblemente no sabemos la solución a la cual vamos a llegar, entonces el hacer un trabajo por parte del docente reflexivo de cada una de las acciones de planeación que hemos hecho en el reto y el poder llevar eso a unas acciones de intervención para saber concretamente qué estamos hablando, nos puede traer mucho éxito al final de este ejercicio. No solamente éxito en el aula de clase para desarrollarlo con nuestros estudiantes, sino también éxito como captura de información, una sistematización de los datos para poder hacer investigación en el aula, que ahora también, que es muy valiosa en el mundo académico, y es por qué no investigar y publicar artículos, no solamente en temas que nos interesan de nuestra línea, sino en temas también de docencia, que van muy articulados con nuestros laboratorios y nuestros experimentos que hacemos cada semestre con los estudiantes. Entonces, cuando nosotros, está un poquito lento el computador, perdón. Cuando nosotros tratamos esta reflexión de cómo involucrar esa metodología dentro de la práctica de enseñanza, me ha llevado a reflexionar en como otros 2 momentos, y es tomar esas fases de la planeación de la metodología de los retos,
¿cierto? ¿Y cómo serían esas fases cuando yo trabajo retos dentro del aula de clase y cuando yo trabajo retos de manera interdisciplinar? Ya que ahí tenemos dos focos en los cuales nosotros le podemos apuntar. En este momento, desde el Departamento de Innovación y Emprendimiento, nosotros estamos muy orientados a trabajar el tema del aprendizaje con base en reto dentro del aula de clase, no de manera interdisciplinar y curricular. Ya doy un poquito la explicación de qué significa esto. Cuando yo hablo en el aula de clase, es que yo anclo mis resultados previstos de aprendizaje al reto que estoy desarrollando con las empresas. Cuando yo hablo de manera interdisciplinar, no es que, en este caso, es que yo anclo ese reto no solamente a una asignatura, sino a muchas asignaturas, y eso tiene un impacto desde el punto de vista curricular. Es decir, yo puedo plantear un reto como cómo podríamos mejorar la movilidad en Bogotá y verlo desde el punto de cómo reformularía ese reto para fisioterapia, ¿cierto? Un programa de fisioterapia, cómo lo reformularía para un programa como medicina, cómo lo haría en educación, cómo lo haría en la escuela, cómo lo haría en derecho, y todas esas aristas me dan una idea mucho más robusta de solución de ese reto. Y este tema de desarrollo interdisciplinar finalmente es lo que se ha convertido en un modelo curricular en el Tecnológico de Monterrey. Y es que en el Tecnológico de Monterrey la forma en cómo se enseña es precisamente por medio de la metodología con base en retos, que no es la única, pueden haber otras, proyecto, etcétera, pero fundamentada en esa, que es de manera interdisciplinar, es decir, se ancla es directamente a los currículos, y los currículos son los que se desarrollan las competencias profesionales. O sea que en la parte interdisciplinar yo estoy anclado esas competencias profesionales y no a RPAs como si lo hago cuando tengo el reto en el aula. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la primera fase, en la parte de planeación, cuando yo tengo el reto en el aula? Entonces, finalmente, yo ahí tengo que plantear una secuencia didáctica que vaya acorde con los resultados previstos de aprendizaje de mi asignatura. No me tengo que preocupar por las otras asignaturas. En el desarrollo, pues el desarrollo es específico y es enfocado precisamente a los contenidos de ese sílabus que yo estoy planteando. No hay, puede que no haya una solución única, que es lo divertido de los retos y lo que genera de pronto más ansiedad en el profesor. A mí me encanta porque yo no sé qué me voy a encontrar. Yo puedo hacer toda la secuencia didáctica, pero a la final no sé qué me voy a encontrar porque todo va a depender de los estudiantes, de su contexto, de su imaginación, de qué tan creativos son, pero además qué conocimiento tienen ellos de este tema. Entonces el profesor aquí cambia un poquito de formato y en el desarrollo de los retos ya deja de ser el profesor que dicta clase y empieza a ser un facilitador. Y no es el facilitador que se las deba saber todas. A mí muchas cosas, yo no tengo ni idea de las cosas que me dicen los estudiantes, pero yo sí que sé quién sabe. Esa es mi capacidad de decirle, mire, yo no sé de vacas, pero yo conozco a la persona que sabe de vacas en este país y venga, se la pongo en contacto. Entonces, el poder involucrar a nuestro capital social como profesores, nuestro conocimiento, al desarrollo de los retos, le da mucha potencia al estudiante y le da mucha tranquilidad también porque él comprende que finalmente no está solo en este proceso y que está totalmente retroalimentado, no solamente por el profesor, sino por un grupo de personas con las cuales puede discutir. Que incluso yo ahí siento que hay un capital social que yo no he valorado tanto, que es el capital social de los mismos familiares de los estudiantes. Los familiares de los estudiantes tienen, cuando yo les pregunto a mis estudiantes, sus papás qué hacen, no, uno es director de una firma de analítica, no sé qué, y todas estas cosas finalmente nos sirven para que ellos también se involucren en ese proceso, que sería súper interesante. Entonces, ahí es ponerle a ellos en el desarrollo, precisamente dependerá un buen desarrollo de los recursos y capacidades con las que cuente cada equipo y que nosotros como profesores les podamos dar a cada equipo. El reto generalmente se orienta
a la asignatura concretamente y a la disciplina que nosotros estamos trabajando. No nos importa, en la aula no nos importa qué pasa con las otras asignaturas. O sea, si mi reto es sacar la mejor idea de drones, pues yo te saco la mejor idea que se puede hacer porque no sé construir nunca un dron, pues no sé, eso ya no me interesa porque ese reto no estaba anclado a mí. Entonces, el poder empezar a trabajar desde el punto de vista interdisciplinar genera un bonito cambio de mentalidad al interior de la educación superior, yo creo que del país y del mundo, ya que permite que todos empecemos a colaborar, a co-crear para poder solucionar problemas reales. En el tema de la evaluación, entonces, precisamente la evaluación acá es muy bonita en el aula, porque la evaluación no es una nota. Y la evaluación, yo soy de las que menos les gusta poner notas, porque finalmente pienso que el aprendizaje es un proceso, que el estudiante se equivoca, mejora, tú le puedes volver, le retroalimentas, vuelve y se equivoca, y ahorita yo siento que se equivocan más porque son más distraídos, pero eso implica unos procesos de reflexión por parte del estudiante de sus resultados obtenidos con el profesor, con el empresario, con el emprendedor, para determinar eso que alcanzaron y que están proponiendo los estudiantes. Es súper interesante este tema de la evaluación, por ejemplo, en términos de, hay momentos en que ellos se frustran y está bien que se frustren, porque la frustración hace parte de el ser emprendedor, del ser agente de cambio. O sea, el frustrarme me deja un aprendizaje. Cuando yo reflexiono, esa frustración a la final aprendo 1000 veces más. Entonces, lo importante de la evaluación es poder generar espacios de reflexión que sean de manera colaborativa y que siempre estén en búsqueda de generar esos aprendizajes en los estudiantes. Y también en el profesor. Desde el punto de vista interdisciplinar, entonces, la preparación es un poco más ardua. La verdad, yo siento que esto no lo hemos trabajado tanto en el departamento desde el punto de vista interdisciplinar, y es que la preparación allí requiere una articulación de un mismo reto que se debe dar con distintos RPAs. Es decir, que yo planteo un reto, por ejemplo, que tiene unos RPAs para un curso, pero tiene otros para el otro y otros para el otro, y tengo que trabajar de manera colaborativa con todos los profesores para ver cómo voy a ajustar esos resultados previstos de aprendizaje, porque al final va a ser el mismo reto con la misma empresa. Entonces yo le voy a entregar es un producto final a esa empresa, que está articulado por muchas asignaturas, que a la final lo que yo estoy haciendo ahí es generando competencias profesionales en mis estudiantes. En el desarrollo, entonces el resultado, pues en este caso ya es integrador, ya que puede ser desarrollado por diferentes programas, asignaturas y mide las competencias que se buscan desarrollar en el profesional y no los RPA, como les decía anteriormente. Y el reto se define de manera conjunta, trabajando con todas las personas que están involucradas en el proceso de formación del estudiante, que en este caso puede ser no solamente los profesores, sino con los directores de programa, que son los que están a cargo de la coherencia curricular, con los jefes de los departamentos y con los profesores, porque al fin y al cabo esa articulación es la que va a llevar a gran éxito nuestro desarrollo del reto y que eso se convierta en una competencia que nosotros podamos declarar, competencia profesional que nosotros podamos declarar en el estudiante. Ahora, la evaluación en este caso pues, va a ser igual a la en el aula, o sea, un proceso de reflexión donde los resultados obtenidos en conjunto pues se evalúen desde la perspectiva de las personas que armaron el reto. Es decir, acá no va a ser una evaluación de Diana Rojas en el aula de Big Data Management, sino va a ser una evaluación de Diana Rojas con todos los profesores que trabajamos, por ejemplo, temas de analítica, para poder entregar un resultado mucho más elaborado y conciso y entender si realmente nosotros de manera cohesionada estamos generando competencias analíticas en los estudiantes, por ejemplo. Entonces, vamos a ver, acá yo quiero que me hagan muchas preguntas, porque hay muchas inquietudes que yo también tengo respecto a esto que les estoy hablando. No es un modelo, es algo que me he estado como pensando y reflexionando un poco, pero mi gran pregunta en torno a esto es ¿después qué? O sea, ¿y después qué?
después de que yo evalúo y le entrego el reto a la empresa, ¿qué pasa? Entonces creo que ese es el gran interrogante que todos acá tenemos y que me gustaría en algún momento discutir y reflexionar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces les quiero mostrar algunos proyectos de nuestros estudiantes, sobre todo de este semestre. Justamente hoy salió una entrevista que me hicieron el día de ayer por el diario Nuevo Siglo, hablando sobre emprendimiento y COVID-19. Entonces, ¿cuál era el reto de esos emprendedores? Y esos retos, pues finalmente son retos que nosotros también estamos trabajando en el aula de clase. En el aula de clase estamos trabajando 5 retos de pandemia que nos dio Impulsa. Entonces, Impulsa lanzó un reto hacia la tercera edad de cómo podríamos mejorar la calidad de vida del adulto mayor en época de pandemia, cómo podríamos disminuir la violencia intrafamiliar por estrés en tiempos de pandemia. Entonces, vamos a ver algunos proyectos de nuestros estudiantes de cómo van hasta el momento. ¿Listo? Entonces, para que más o menos vean lo que se hace en el aula de clase. Entonces, lo primero que hacemos es plantear el reto. El estudiante, nosotros les entregamos el reto a los estudiantes y ellos empiezan a hacer una consulta acerca de ese reto. Que es uno acá, digamos que es muy importante algo que ocurre en el tema de creatividad, es que la creatividad no es solamente tener buena imaginación, sino la creatividad implica tener conocimientos acerca del tema para que yo pueda dar soluciones innovadoras. Entonces, cuando yo hablo de tener conocimiento, es que el estudiante cuando trabajamos en retos, es muy interesante que vengan de diferentes programas, precisamente para que se encuentren en un mismo espacio distintas áreas disciplinares, distintas disciplinas, y a partir de esas disciplinas co-creen una solución. Entonces, en este caso, nuestro reto es hacia la violencia, cómo disminuir la violencia intrafamiliar en épocas de pandemia. Espérame un segundo. Marta, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? La otra. Entonces empezamos planteando el reto, cómo mejorar la convivencia y mitigar las expresiones de violencia intrafamiliar. Ese es el reto que nos entregan a nosotros. ¿Seguimos? Esto implica que los estudiantes tienen que empezar a entender un poco el contexto, o se le trae un experto en temas de violencia intrafamiliar que les dé contexto, que les explique qué significa la violencia intrafamiliar, cómo se mide, cuántos casos hay, o ellos empiezan a consultar en internet, en búsqueda, etcétera. Y entonces definimos unos componentes. Esos componentes son, pues, precisamente quién es el usuario, cuál es la situación de desajuste y cuál es la situación a resolver. ¿Quién es el usuario? Es quiénes son los que se ven impactados por este reto. La situación a desajuste es qué es lo que está funcionando mal, cuál es la situación problema. Y la de resolver es cómo cerrar la brecha entre eso que tenemos como problema y eso que quisiéramos que fuera como estuviera funcionando, que estuviera muy bien, que fuera perfecto, ¿cierto? Entonces, la situación a resolver es cómo cerrar esa brecha entre cómo está ahora la situación problema y cómo quisiéramos en nuestro imaginario que funcionara bien. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, una vez yo defino los componentes, tengo que empezar a trabajar, que esta es la parte más difícil para mí dentro del aula de clase, y es, bueno, y nosotros trabajamos aquí mucho con post-it, con mesas locas que los estudiantes pueden escribir sobre ellas, y entonces encontrarse que miércoles estamos en pandemia, encerrados en la casa, ¿cómo hacemos para trabajar con post-it? Entonces encontramos una aplicación a la cual la universidad tiene acceso para 3 lienzos para cada estudiante de manera gratuita, que se llama Miro. Y en Miro, Marta, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? Y en Miro, nosotros empezamos a que ellos identifiquen esto. En Miro, ellos pueden hacer esto que vemos aquí en la mano izquierda, unos post-it donde cada estudiante dentro del aula de clase
va escribiendo cuáles son las necesidades respecto a ese reto que se identificó. Entonces, cada y dice Juan Felipe Roa qué dijo, Denise qué dice, y entonces con estas necesidades, que las necesidades tienen una forma particular de escribir, si se escriben en verbo infinitivo, tienen que tener un propósito y tienen que ser un poquito amplias, no pueden ser tan cerradas para que podamos dar paso a generar muchas soluciones. Entonces ellos lo que hacen allí es, listo, trabajar desde cada uno desde su casa en un computador con esta aplicación y definen cuáles son las necesidades. Luego se hace un conteo de las necesidades que más se repiten. La siguiente diapositiva, por favor. Y a partir de allí sale cuáles son los grupos de necesidades. Entonces, por ejemplo, sale una necesidad en temas de educación, sale una necesidad en temas de información, que ya existe, de otras alternativas. Y, por ejemplo, a ellos los que más le pesó fue el tema de la educación. Entonces, con estas necesidades vamos y planteamos las tres, vamos y planteamos nuestro reto nuevamente, que es la redefinición del reto. Entonces, ¿cómo quedaría ya el reto? Vamos con la siguiente. Y entonces ellos redefinen el reto de cómo educar a los niños para identificar comportamientos violentos que prevengan actos de violencia intrafamiliar, y ya con ese reto empiezan un proceso de solucionar ese reto. Nosotros utilizamos una metodología que se llama Ideas Space. Con Ideas Space ellos van desde una solución en la Tierra, una solución en la Tierra es la obvia, pasan a una solución en el universo, que es así la más alocada, y de ahí del universo bajan una solución en el cielo. Si quieres, Marta, pasa la otra diapositiva. Y entonces la solución con la que nos quedamos es en el cielo, que genera, la otra, por favor, que generalmente es la solución que es la más innovadora, la otra. Entonces, esta solución que nosotros tenemos en el cielo, por ejemplo, no sé, generalmente todos los estudiantes quieren hacer cafeterías. Entonces, va a hacer una cafetería, listo, es una idea en la Tierra. Ahora la idea transportar y llegar a la de Bélgica y poder ver desde allí cómo se comporta la gente. Listo, eso es una idea difícil porque la teletransportación no existe, pero si la bajamos al cielo es bueno. Y si nos inventamos unas gafas de realidad aumentada, donde tú llegues al café, te pongas tus gafas, te sientas en el espacio como si estuvieras en un café en París y además puedas interactuar con otras personas en ese idioma, en francés, pues sería espectacular. Y eso, finalmente, como ven, es una solución muy interesante, creativa, innovadora y está mediada por tecnología. Entonces aquí lo que llevamos es a que el estudiante, las soluciones que plantee, tengan esa mediación por tecnología. Finalmente ellos hacen, después de esto, escogen una solución y esa es la que prototipan, validan 3 veces en el mercado para que les den feedback y después regresan a mejorarla. Y al final de este ejercicio, pues se construye todo el tema del modelo de negocio y ellos se lo presentan a unos inversionistas para ver cómo les parecen sus ideas, cómo les parecen las ideas que han conseguido en esta asignatura. Básicamente eso es lo que se hace. En este momento vamos en el prototipo dentro del aula de clase. Entonces, no sé si tengan ya hablado un montón, entonces yo quiero escuchar todas las preguntas que puedan tener. Hola. Hola, por ahí está en el chat preguntando primero esta asignatura en qué semestre se da, y también están preguntando los profes cómo se mide el impacto de lo que hacen los estudiantes. Listo. Entonces, uno, ¿en qué semestre se da esta asignatura? Esta asignatura es de segundo, tercer semestre, pero esta asignatura es interesante porque es de segundo y tercer semestre en algunos casos para unos programas de la escuela, pero también es de últimos semestres para unos programas en ingeniería. Entonces, lo que buscamos allí en esta asignatura es que tener grupos que estén estudiantes tanto de ingeniería como de la escuela, como ahorita lo toman muchos estudiantes como electiva, además, y que alrededor de esa interdisciplinariedad que se genera dentro del aula de clase, pues se puedan dar buenas soluciones a los retos.
Entonces, esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta es cómo se miden los impactos. Entonces, bueno, la medición de impacto es a veces un complique medirla, requiere tiempo, requiere más o menos unos 5 años para ver, sistematizar todos los momentos y ver qué está pasando con el estudiante. Por ejemplo, algo que hacemos, pues, un indicador que tenemos es que desarrollamos el año pasado y que se presentó, pues que se tiene como en mente, es poder decir cuántos de estas soluciones de verdad las toman las empresas o las toman los emprendedores y las terminan desarrollando. ¿Cierto? Ese podría ser un indicador de impacto. Lo que pasa es que ahí es donde yo veo un poco difuso el tema, porque siento que cuando tú pasas del momento de evaluación y entregarle el producto a la empresa, uno como profesor y como universidad y como estudiante pierde control de esa solución. Y entonces ya es una idea que se le entrega a la empresa y que la empresa la va a empezar a desarrollar, pero nosotros no sabemos qué pasa en ese funnel de la innovación de la empresa. Entonces, ¿cómo lo medimos hasta el momento en el que toma las soluciones más relevantes y las empieza a meter dentro de sus laboratorios de investigación y desarrollo o dentro de sus grupos, dentro de sus proyectos de mercado, etcétera, y desde allí es donde se empiezan a desarrollar. Pero ahí nosotros ya le perdemos trazabilidad. Profe, hay otra pregunta y es, ¿qué indicadores de proceso y de resultado construyen para evaluar el éxito del proceso de aprendizaje? Entonces, ¿qué indicadores de proceso y resultados construyen para evaluar el éxito del proceso de aprendizaje? Listo. Generalmente, pues tenemos las rúbricas de evaluación, que es la forma en la que nosotros definimos cómo evaluamos nuestras secuencias didácticas. Entonces, esas rúbricas de evaluación generalmente también, no solamente las evaluamos nosotros los profesores, sino también hay rúbricas que se tienen para las empresas, para que ellos aporten en esa evaluación y en esa retroalimentación. ¿Y era en el proceso y en qué más? Perdóname. Y en el resultado para evaluar el éxito. Bueno, el resultado generalmente que hemos tenido. Entonces, lo que tenemos es que cada vez que generamos esta metodología con base en retos, por ejemplo, los estudiantes van desarrollando más capacidades para dar mejores propuestas. Puede que el resultado, en principio, por ejemplo, es un grupo de inversionistas y entonces ellos traían retroalimentación, etcétera. Pero esa retroalimentación al estudiante le sirve para ir a seguir desarrollando su idea y a que ese desarrollo de la idea pues termine posiblemente o en un emprendimiento o en un intraemprendimiento. Porque parte de lo que nosotros tenemos la convicción en el departamento es que nosotros generamos, nosotros en el emprendimiento no lo vemos como el que hace solamente empresa, sino que el emprendedor es un agente de pueda hacer o emprender, ¿cierto? Que va a servir a la sociedad emprendiendo o haciendo procesos de intraemprendimiento. Entonces, esos resultados generalmente dentro del aula de clase nosotros los evaluamos desde las rúbricas, pero fuera del aula de clase ya les perdemos trazabilidad. Muchos terminan desarrollando sus emprendimientos y se encuentran en el camino con ellos y dicen, no, profe, ya he desarrollado este emprendimiento, ya fracasé, ya tengo otra idea, ya me dieron esta opción en el trabajo, sigo acá dándole a tal propuesta, pero creo que un resultado importante acá es que se está generando cultura de la innovación y del emprendimiento. Y ese resultado es el hecho de que ya pensemos todo el tiempo en cómo dar soluciones, en cómo emprender, en cómo resolver problemas, en cómo trabajar de manera colaborativa, finalmente va a tener un impacto sobre el desarrollo económico del país, que en este momento no lo estamos midiendo, pero esa es como mi idea. Profe, acá hay una pregunta muy interesante y es que si hay un banco de retos, eso es como lo primero, hay un banco de retos, ¿pueden ser utilizados esos retos o cada semestre siempre son nuevos?
Bueno, entonces, eh, la pregunta es muy buena porque es nuestro sueño. Nosotros ahorita no tenemos un banco de retos, pero la idea es poder contar con un banco de retos. Hay una plataforma que se llama Ideas Scale, por ejemplo, que maneja metodología con base en retos y empieza a hacer el banco de retos de los que tú vayas desarrollando dentro del aula de clase. Los invito a que la cacharreen, la miren para ver cómo es. Pero, pero nosotros actualmente en la universidad no contamos con un banco de retos. Hay otras empresas como Interacpedia que han desarrollado este tipo de banco de retos, pero digamos que a mí, ¿qué es lo que me preocupa un poco? Que no me preocupa, sino yo soy muy de hacer las cosas, entonces a mí dejarle el control a un tercero me cuesta, me cuesta. Yo prefiero que por ejemplo, que sea la universidad la que desarrolle el banco de retos, que nosotros como profesores podamos acceder a ellos, que con nuestro capital social y relacional podamos invitarlos, podamos generar comunidad y no dejarle eso a un tercero que a la final no tiene la cultura institucional y que puede verse damnificada el nombre de la universidad por eso. Entonces, en los bancos de red, pues no tenemos banco de retos, pero nosotros el reutilizar el reto, tener nuevos, bueno, nosotros rara vez reutilizamos retos, porque ya una vez tú sacas un reto, como que, o sea, nosotros ya le perdemos como la pasión. Entonces siempre es chévere volver a empezar y a pensar, porque es que eso al profesor lo lleva a que tiene que estar en constante aprendizaje, en que tenemos que leer todo el tiempo porque el estudiante hoy me va a salir con una pregunta que no sé cuál es, pero es que yo tengo que estar leyendo, que estar, bueno, claro, le va a poder contestar, no sé, pero va a ser más chévere cuando yo como profesor puedo tener como ideas generales de muchos temas, esa consecución. Entonces, si uno quiere reutilizar los retos, sí, se podrían hacer. Yo ahí lo que invito sobre todo es, más allá de reutilizarlo, es a replantearlo para que sirva para otra asignatura y poder ir construyendo cada semestre de pronto ese reto desde distintas asignaturas, que sería interesante, porque si hoy yo ya lo construí desde mercadeo, pues chévere el próximo semestre construirlo desde administración desde administración y servicio o desde derecho. Entonces, esas cosas, más que la reutilización, es como la redefinición del reto que me parecería interesante empezarlo a trabajar así. Y la consecución de nuevos retos es todo un reto para el profesor, porque no es fácil sentarse con las empresas 2 horas a entender, 2, 4, 6 horas a entenderles qué es lo que ellos tienen problema para poder hacer una muy buena definición del reto. Porque todo esto va a salir bien, sí, solo si hacemos buenas definiciones de retos. Digamos que acá otra gran incógnita es, bueno, y no valdría la pena generar un sistema que me permita retroalimentar esto todo el tiempo, porque finalmente que yo pueda decir, oiga, este reto llegó hasta este momento, cojámoslo desde ahí, no lo empecemos desde cero, sino vayamos al siguiente nivel y empezar a darle niveles. Eso también sería muy interesante. Profe, hay una pregunta y es, ¿cómo se relaciona esta creación con la investigación? Y acá la profe dice, me refiero a los grupos y proyectos vigentes en la unidad académica. Desde la investigación en el aula, o sea que hay un potencial enorme desde la investigación en el aula. Como les decía anteriormente, pues uno lo que hace es preparar la práctica de enseñanza, preparar la secuencia didáctica y hacer todo el ejercicio de sistematizar esas evidencias que está dejando el reto. Y eso convertirlo en investigación es muy, muy, muy útil y muy apetecido por el mundo académico. Y muchas veces estos retos también se pueden relacionar, pueden convertirse en proyectos, porque una cosa es un reto finalmente tiene un alcance medio, pero un proyecto tiene un alcance mucho mayor. Entonces estos retos pueden ser la fase inicial de la creación de nuevos proyectos, tanto de investigación para generación de nuevo conocimiento como investigación aplicada como consultoría. Y eso pues anclarlo a los grupos de investigación claramente. Y acá hay una última pregunta, es, ¿de qué manera se puede monetizar el beneficio para el estudiante del reto que se brinda a la empresa? Uy, esta es una pregunta muy interesante porque no sabría tanto responderla. ¿Cómo monetizar el beneficio que el estudiante le está dando al reto? Pues la verdad, si nos ponemos
si nos ponemos a pensar en solamente monetizar, podemos caer como en un problema, y es que no llegamos como no sé cómo decirlo. O sea, si nos ponemos, digamos que nos ha pasado, como el estudiante no quiere dar sus mejores ideas porque piensa que se las van a robar. Y eso es una barrera a la innovación, al emprendimiento, porque finalmente aquí no se roban ideas, sino es lo que se las ejecuta. Entonces, el estudiante, ¿cómo puede monetizar esto? Yo me imagino dos momentos. Uno, que el estudiante ya con esa idea encuentra una súper oportunidad de negocio y la lleve a cabo y desarrolle su propio emprendimiento, que es una muy buena opción. Otra opción, o una opción de intraemprendimiento, ¿cierto? Que le venda eso a una empresa y empiece a trabajar de manera colaborativa y que se convierta en parte de su práctica, ¿cierto? Práctica profesional. Y otra cosa es que yo creo que es lo que las competencias, cuando son interdisciplinares los retos, las competencias que allí se desarrollan, como son profesionales, valdría la pena poderlas certificar. Y entonces ahí el estudiante no solo se está monetizando en términos de dinero, pero sí se le está entregando un certificado que le genera a él visibilidad y experiencia dentro de su hoja de vida. Entonces esos son aprendizajes tempranos de experiencia profesional, que creo que son muy valiosos y son los que debemos potencializar. No sé si hay más preguntas. Y Dime. eso iba a preguntar, no sé si hayan de pronto más preguntas por parte de los profes. De pronto, yo tengo una pregunta, es algo un poco más, un poco diferente. No sé si de pronto esta metodología se puede utilizar también con Lego Serious, no sé, para resolver en algún momento algún problema con el tema de Sí, Lego. sí, claro. Claro, porque finalmente la metodología con base en reto, pues utiliza técnicas, utiliza design thinking, utiliza Lego Serious Play, utiliza creative problem solving, Scrum, Kanban. Entonces va a depender mucho de qué es lo que yo quiera desarrollar para seleccionar, o qué es lo que yo conozca como profesor para seleccionar la metodología que voy a utilizar dentro del aula de clase. Entonces sí, totalmente es adaptable, o sea, es utilizable con Lego Serious Play, con otras que nos podamos inventar. O sea, yo creo que nosotros en la universidad un gran reto que podríamos tener es inventarnos nuestras propias metodologías y no solamente utilizar las que nos traen desde Stanford o las que nos traen desde Silicon Valley, sino pues tenemos que tener las metodologías Habana. Entonces es un bonito reto que de manera colaborativa lo hagamos. Hola. Listo, profe. Bueno, aquí en el chat yo creo que no sé, profe, si tienen alguna duda, alguna pregunta. De pronto también compartiendo con Diana la invitación es que entre los profesores podamos compartir temas de retos. Por ejemplo, nosotros pues trabajamos, claro, bajo la metodología de aprendizaje por proyectos, pero ahí también tenemos ciertos retos y trabajamos un poquito algo de design thinking, hacemos mapa de empatía, hacemos que los estudiantes, digamos, propongan una solución, pero la vemos desde primer semestre, bueno, digamos que los estudiantes la ven desde primer semestre. Em, También le decimos a los estudiantes que si tienen proyectos en otras materias, pues los solucionen en nuestra clase. Y mira que de pronto hay temas en común que con otros profes podemos, digamos, trabajar en conjunto para que puedan solucionar algunos retos. Entonces también es como pues una invitación a todos los profes que si en una clase un estudiante está trabajando cierto problema, cierto reto, de pronto que le permitan seguirlo trabajando en otras clases, porque así creo que se forma más o hay mucho más aprendizaje. Sí, yo aprovecho este último minutito
para invitarlos a todos a nuestra Semana de Innovación y Emprendimiento, que este semestre va a ser de manera virtual. Entonces, eso es un gran reto para el departamento, así que ojalá nos puedan acompañar tanto viendo las presentaciones de nuestros estudiantes, si quieren ser jurados de los proyectos que se van a presentar, que son proyectos de emprendimiento después de un año, sería espectacular tener una visión distinta, aparte de las empresas y negocios. Así que escríbanme a mi correo y yo estaría encantada de contarle, de involucrarlos tanto en el proceso de evaluación como de involucrar, como de enviar, como de compartir la invitación, porque esta semana de innovación y emprendimiento yo quisiera que fuera una semana de todos, no solamente el departamento, sino es una semana de todos y para todos. Así que me encantaría que ustedes se pudieran conectar por allí a ver lo que hacemos en el departamento. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.